donde se unen viento y mar. Un río lleva mil memorias que hay, duerman ya y en calma estén, pues él conserva lo que fue. Y a tus dudas te responderá, su voz honda buscarás. Si lejos vas, será el final. Mas si puedes soportar y enfrentar, ya de velar. Vamos a hablar sobre el libro Tejas Verdes de Hernán Valdés. Primero, ¿quién es Hernán Valdés? Hernán Valdés es un escritor chileno nacido en Chile en 1934 y falleció en Kassel, Alemania, el 15 de febrero de este año, 2023. Él, cuando empezó a escribir, ganó un premio municipal de literatura en 1967 y esto lo impulsó a seguir escribiendo. También se sabe que su primer libro / diario fue Tejas Verdes, ya que él lo llevaba como su diario de vida después de llegar de España. O sea, después, al llegar a España, empezó a escribir este libro. Entonces, es el primer testimonio de la represión. Poco se sabe de cómo empezó a escribir este libro. Entonces, aquí les tengo un mini contexto del día exacto en el que lo empezó a escribir. Dice: Valdés comienza su relato al día martes 12 de febrero de 1974, durante la dictadura de Pinochet. Aquel mismo día, en su departamento, agentes armados hacen un allanamiento y es detenido sin que le presente encargos, y es llevado al lugar en el que realizan el primer interrogatorio. El tema que escogimos nosotros para presentar el libro es la represión política, ya que la novela muestra la represión política por parte del régimen militar en Chile. Y los personajes principales son prisioneros políticos que son detenidos y torturados en sus actividades contra la dictadura. Los prisioneros políticos también fueron víctimas del régimen, ya que sus creencias políticas eran diferentes y participaban en protestas o tenían distintas creencias políticas, y los políticos lo tomaban mal, entonces empezaban peleas porque sí. Ahora vamos a hablar del Regimiento número 2 de Ingenieros de Tejas Verdes. El Regimiento número 2 de Ingenieros de Tejas Verdes es una unidad sede de la Escuela Militar que se encuentra en Avenida Arrayán, población Tejas Verdes, en la provincia de San Antonio. A partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 hasta mediados de 1974, fue utilizado como campo de concentración y centro de tortura durante la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Ya, el contexto histórico: después del golpe de Estado de 1973, la literatura chilena se fractura en su desarrollo. Producto de este quiebre se divide en la literatura de exilio, como la llaman el crítico Grinón Rojo, o del interior, realizada por los escritores que permanecieron en el país, y literatura de exilio o del exterior, escritores que escriben en el extranjero. La primera etapa de los escritores chilenos exiliados, a la que pertenece la obra de Valdés, estuvo definida por una literatura de carácter testimonial de esa nueva realidad, cuya perspectiva fue la del testigo.
A partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 hasta mediados de 1974, el Regimiento de Tejas Verdes fue utilizado como campo de concentración y centro de tortura, y en mayo de aquel año aterriza en Barcelona y a los pocos días comienza a escribir sobre el infierno que ha debido atravesar, y ahí nace Tejas Verdes, diario de un campo de concentración en Chile, considerado como el mejor relato que existe sobre el dolor de un sujeto sometido al vejamen militar en los primeros meses de la dictadura. El libro Tejas Verdes fue publicado en España en 1974, aún bajo la dictadura franquista. Este libro conquistó rápidamente, tanto en Europa como en Sudamérica, un lugar excepcional, no solo como documento de denuncia de los métodos de represión de la dictadura chilena, sino sobre todo como expresión de la experiencia de un individuo cuya historia personal, sus valores morales e intelectuales, sus afectos, son sometidos de la noche a la mañana a la potestad de la barbarie. Si Tejas Verdes ha sobrevivido a la transitoriedad de este tipo de testimonios, se debe al carácter personal y no partidista del relato, a la sobriedad del estilo, a la descripción minuciosa del entorno carcelario y de sus cancerberos militares, así como de la intimidad emocional de aquellos sometidos, como él, a una situación de extrema ansiedad y horror. Las citas dicen: los muchachos de la cabaña vecina se han puesto a cantar en coro. Es una marcha militar, un himno de la infantería que evoca heroicamente el sacrificio del hogar, de la novia, en nombre de la patria, por la cual se va a entrar en combate. No se dice cuál es el enemigo y eso no debe tener importancia. Los muchachos cantan esto con fuerza y convicción. Nos imaginamos que o son soldados prisioneros o que el aprendizaje y práctica de tales himnos forma parte de algún sistema de rehabilitación moral al que también seremos sometidos. Esto igual habla sobre el cómo ellos tenían miedo, ya sea de moverse o decir hacer algo que fuera contradictorio para sus guardias, o más bien el que ya se sentían un poco más. Colonia Dignidad, ¿era otro campo de tortura en Chile? Lamentablemente sí. En Chile hubieron muchos campos de tortura y la primera de ellas fue la Colonia Dignidad, que está asentada en la región del Maule, que fue fundada en el año 1961 por el ex miembro alemán de Hitlerianas y enfermero de la Segunda Guerra Mundial, Paul Schäfer. Schäfer era el líder total de la secta que violaban y torturaban constantemente de los niños de la comunidad. Las denuncias de los pocos prófugos de tal secta no eran escuchadas, dados los lazos de la comunidad con la ultraderecha y hasta con el servicio secreto alemán. Luego del comienzo de la dictadura militar, Schäfer, además de venderles armas, le ofreció a la DINA la Colonia Dignidad para utilizarla como centro de detención, y aprovechando el sistema de búnkers y túneles con los que contaba el lugar. Nadie sabe cuántos desaparecidos se encuentran allí. ¿Qué es la DINA? La DINA es la Dirección de Inteligencia Artificial, que es un organismo de represión pública al cual se ha llamado la Gestapo de Pinochet. La DINA hizo uso de 1.168 centros de detención y de tortura alrededor de todo Chile para llevar a cabo los más terribles actos de violencia imaginables. Cabe recalcar que la DINA fue creada en 1974 mediante el decreto Ley 521 dictado el 14 de junio. Nosotros opinamos que es un libro que cuenta día a día los tormentos que sufrían los detenidos en uno de los campos de concentración y tortura más brutales que existieron durante la dictadura militar chilena. Este libro fue uno de los primeros en denunciar las acusaciones que pasaban durante la dictadura. Además, relata de manera tan clara todo lo que vivió el escritor, que también se puede leer sobre la relación entre los detenidos y los integrantes de las Fuerzas Armadas, que cumplían la función de torturadores y carceleros. Al igual que se puede leer sobre los momentos de extracción, pocos y cortos, que tenían. Al ser un diario de vida, igual genera que la lectura se haga con conciencia, pensando en todas las personas que pasaron por eso.